Hola, mi nombre es Marcela Remolina, mi código es 1801357. Soy estudiante de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander y el día de hoy vengo a presentarles mi maqueta sobre el sistema excretor urinario incluida la nefrona. El riñón es un órgano con forma de frijol que presenta una cara lateral convexa, una cara medial cóncava y dos conos, uno superior y uno inferior. La cara medial corresponde al ilio del riñón, que es el lugar de paso de los vasos renales, la arteria y la vena renal y el uretra. Los riñones están situados en el abdomen a ambos lados de la región dorsolumbar de la columna vertebral, aproximadamente en la 12ª vértebra dorsal y en la 3ª vértebra lumbar, situándose el derecho en un plano inferior al izquierdo debido a la presencia del riñón. La cara posterior de cada riñón se apoya en la pared abdominal posterior, formada por los músculos psoas mayor, cuadrado de los lomos y transverso del abdomen de cada lado. Su cara anterior está recubierta por el peritoneo, de allí deviene el nombre retroperitoneales. Asimismo, el riñón derecho se relaciona con la vena cava inferior, la segunda porción del duodeno, el hígado y el ángulo hepático del colon, con los dos últimos a través del peritoneo. El riñón izquierdo, asimismo, se relaciona con la arteria aorta abdominal, el estómago, el páncreas, el ángulo esplénico del colon y el vaso. El polo superior de cada riñón está cubierto por la glándula suprarrenal correspondiente que queda inmersa en la cápsula adiposa. La inervación de ambos riñones corre a cargo de los nervios renales que se originan en el ganglio celiaco, estructura nerviosa del sistema nervioso autónomo simpático situada sobre la arteria aorta abdominal a ambos lados del tronco arterial celíaco, justo por debajo del diafragma. Los nervios renales forman el plexo renal que penetra en los riñones acompañando a las arterias renales. La mayoría son vasomotores, es decir, que inervan los vasos sanguíneos de manera que regulan el flujo sanguíneo renal. La irrigación de los riñones es muy abundante en relación a su peso y se debe a la función de depuración sanguínea que estos realizan. Las arterias renales derecha e izquierda son ramas de la arteria aorta abdominal, de la cual se originan a nivel de la primera vértebra lumbar. Al penetrar por el ilio renal forman parte del pedículo renal. Ambas arterias aseguran un aporte de sangre de unos 1.200 mililitros por minuto en reposo, volumen que representa entre un 20 y 25% del gasto cardíaco en reposo. El retorno venoso de los riñones se produce a través de las venas renales derecha e izquierda que drenan en la vena cava inferior. En cuanto a su morfología externa, los riñones son de color rojizo y tienen forma de habichuela. En el adulto pesan entre 130 gramos y 150 gramos aproximadamente cada uno y miden unos 11 centímetros de largo, unos 7 centímetros de ancho y unos 3 centímetros de espesor. Envolviendo íntimamente al parenquima renal se encuentra primero la cápsula fibrosa, por fuera de esta se encuentra la cápsula adiposa y aún más externamente se sitúa la oponeurosis renal. Hablando de morfología interna, en un corte frontal del riñón, como lo tenemos aquí, observamos dos elementos bien diferenciados, una cavidad llamada seno renal, cuyo orificio es el ilio renal, y el tejido llamado parenquima renal, que a su vez representa dos zonas de distinto aspecto y coloración, la corteza renal lisa y rojiza en la periferia, y en la médula renal de color marrón está situada la corteza y el seno renal. El seno renal, asimismo, es la cavidad del riñón que se forma a continuación del ilio renal. Contiene las arterias y las venas renales segmentarias e interlobulares, los ramos nerviosos principales y el plexo renal, los cálices renales menores y mayores y la pelvis renal, todos ellos rodeados del tejido graso que contribuye a inmovilizar dichas estructuras. Asimismo, encontramos el parenquima renal, es la parte del riñón que asegura sus funciones. Está constituido por las nefronas, cada una con una porción en la corteza y otra en la médula renal, dependiendo del tipo de nefrona. La corteza renal es la zona del parenquima situada inmediatamente por debajo de la cápsula fibrosa. Tiene un aspecto liso, rojizo y un espesor de 1 centímetro aproximadamente. Se prolonga entre las pirámides formando las columnas de Bertini. En la corteza y las columnas se disponen los corpúsculos renales y los conductos contorneados de las nefronas, además de los vasos sanguíneos más finos. Asimismo encontramos la médula renal, que es de color marrón y una textura estriada. Consta de 8 a 18 estructuras cónicas llamadas pirámides renales o hematoide, cuyos vértices dirigidos hacia el seno renal se denominan papilas. Dentro de cada riñón, la arteria renal sufre sucesivas divisiones, dando ramas de calibre cada vez menor.
La denominación de cada subdivisión arterial es como sigue. De la arteria renal nace a nivel del seno renal las arterias segmentarias. Estas a nivel de las columnas vertebrales se ramifican en arterias interlobulares que continúan y se forman las arterias asiformes, que rodean pirámides renales entre la corteza y la médula, y a su vez a nivel de la corteza renal las asiformes se ramifican en arterias interlobulares que emiten las arteriolas aferentes, y estas se dirigen hacia los capilares glomerulares o el glomérulo en último contacto con la cápsula de Bowman de las nefronas. A diferencia de otros órganos, aquí los capilares glomerulares no confluyen en una vénula, sino que dan lugar a una arteriola eferente de la cual se origina la segunda red capilar renal, los llamados capilares peritubulares, además de algunos capilares largos en forma de asa que acompañan el asa de Henle a las nefronas que residen en los vasos rectos. A partir de aquí se sigue un recorrido paralelo pero inverso. Los capilares venosos, vénulas y venas de calibre creciente drenan en la sangre hacia la vena renal que sale por el ilio renal. Al observar microscópicamente el parénquima renal, se constata de que cada riñón está constituido por más de 1 millón de elementos tubulares plegados y ordenados, sustentados por tejido conjuntivo muy vascularizado. En función de la posición del parénquima renal se distinguen las nefronas corticales, el 80% aproximadamente, en el corpúsculo situado en la zona más externa de la corteza, y el segmento tubular denominado asa de Henle, que penetra en apenas la zona superficial de la pirámide medular. Asimismo, encontramos otro tipo de nefrona, que es la nefrona yuxtamedular, que constituyen el 20% aproximadamente, que tienen el corpúsculo situado en la zona de la corteza próxima a la médula, y el asa de Henle es un poco más larga, que penetra profundamente en la pirámide medular. Cada nefrona consta del corpúsculo renal y del túbulo renal. El corpúsculo renal está constituido por los capilares glomerulares alojados en la cápsula esférica conocida como la cápsula de Bowman. La arteriola aferente que precede al glomérulo y la eferente que le sigue se sitúan ambas al mismo nivel y constituyen el polo vascular del corpúsculo. Opuesto a este se encuentra el polo urinario con el inicio del túbulo renal. En el corpúsculo sucede la filtración del plasma sanguíneo y la formación del filtrado glomerular. El túbulo renal nace a continuación de la cápsula de Bowman. Presenta 4 segmentos con características histológicas, funcionales y topográficas distintas, rodeados por la red capilar peritubular. Su función es la de concentrar el filtrado hasta conseguir una orina definitiva, ajustada a las necesidades homeostáticas de la sangre. El túbulo contorneado proximal es un tubo sinuoso de 13 milímetros de longitud aproximadamente. Se dispone a continuación del corpúsculo renal y consta de un epitelio cuboide simple, cuyas células poseen un borde en cepillo de microvellosidades que aumentan su capacidad de absorción. Su función principal es la de reabsorber el 80% del filtrado glomerular. El asa de Henle está constituida por 2 ramas en forma de horquilla. La rama descendente, que parte a continuación del tubo contorneado proximal y se introduce en la pirámide medular a más o menos profundidad, dependiendo de si se trata de una nefrona cortical o de una yuxtamedular, y la rama ascendente a continuación se retorna hacia la corteza renal. En la porción ascendente del asa de Henle, de las nefronas yuxtamedulares, se distingue el segmento delgado seguido del segmento grueso. Este último presenta un epitelio cuboide simple, a diferencia del resto del asa, que se caracteriza por un epitelio escamoso simple. Estas asas largas crean un gradiente de concentración de sodio en el intersticio de la médula renal, es decir, una mayor concentración salina cuanto más cerca está de la papila, que hace posible asimismo la formación de escasa orina concentrada cuando el cuerpo necesita ahorrar agua. El túbulo contorneado distal es de un epitelio cuboide simple, con algunas principales poseedoras de receptores para la zona diurética. Este segmento sigue la rama ascendente del asa de Henle y en su porción inicial se sitúa entre las arteriolas aferente y eferente. La confluencia de estas 3 estructuras forma el denominado aparato yuxtaglomerular, que presenta células muy especializadas reguladoras de la tasa de filtración glomerular. Asimismo, continuamos con el túbulo o conducto colector. Es un túbulo rectilíneo que se forma por confluencia de los túbulos contorneados distales de varias nefronas. A su vez, varios túbulos colectores confluyen en un conducto papilar que, junto con otros similares, drenan en un cáliz menor. Los cálices menores son unas visiblemente macrocíclicos en forma de copa, situados en el seno renal. Orina procedente de los conductos papilares que desembocan en la papila renal, un vértice agujerado de
que contiene cada pirámide renal. En cada riñón hay tantos cálices menores como pirámides, es decir, entre unos 8 y 18 aproximadamente. Asimismo, los cálices mayores en un número son de 2 a 3 por riñón. Correspondiente, estos dos son conductos finos, músculo-membranosos, que miden aproximadamente unos 4 a 7 milímetros de diámetro. Son retroperitoneales que terminan en la base de la vejiga urinaria, dibujando un trayecto de 25 a 30 centímetros con una porción abdominal y una pelviana. La vejiga urinaria es un órgano muscular hueco y distensible encargado del almacenamiento de la orina, ubicado por detrás de la sínfisis del pubis. En los hombres es directamente anterior al recto y en las mujeres es anterior a la vagina e inferior al útero. Su capacidad es de 700 a 800 mililitros de orina. La uretra femenina es un conducto de unos 3 a 4 centímetros de longitud destinado exclusivamente a conducir la orina. Nace en la cara inferior de la vejiga, desciende creando un trayecto ligeramente cóncavo hacia adelante entre la sínfisis púbica por delante y la pared vaginal por detrás. Desemboca en el meato uretral externo de la vulva entre el clítoris por delante y el orificio vaginal por detrás. Poco antes del meato, la uretra atraviesa el músculo transverso profundo del periné, que constituye su esfínter externo de control voluntario. La uretra masculina, que tiene una longitud de 20 a 25 centímetros repartidos en varios segmentos. Primero está la uretra prostática, que es un segmento de 3 a 4 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro que atraviesa la próstata. En segunda instancia está la uretra membranosa, de 1 centímetro aproximadamente de longitud, que atraviesa el músculo transverso profundo del periné y constituye el esfínter voluntario del conducto. Por último está la uretra esponjosa, que se dispone a lo largo de todo el cuerpo esponjoso del pene hacia el meato uretral.